Bienvenidos a todos. Ahora sí, buen día, bienvenidos a todos. Gracias, Juan. Ya estamos oficialmente siendo grabados. Por si alguien quisiera revisar algún minuto de este encuentro o algún ausente quisiera tener conocimiento de qué charlamos hoy. Así, entiendo que todos han estado hace un mes cuando hicimos la presentación. Si no fue así y hay alguien que por primera vez me escucha o me ve, le cuento que me llamo Andrés Moulins, tengo formación de base en letras y trabajo y vivo en Concordia. Y bueno, conmigo vamos junto a Juan, que va a estar acompañándonos cada sábado, desde hoy hasta que termine el mes de octubre, vamos a estar llevando adelante un módulo, uno que es práctico, tiene algo de teoría, eso es inevitable, y se trata de escritura académica sobre las prácticas de enseñanza. Les voy a recomendar a todos que durante estos minutos que lleve nuestro encuentro hasta que nos despidamos, con total libertad habiliten sus micrófonos, tomen la palabra, intervengan, pregunten, opinen, comenten, corrijan si creen que algo que se dijo no está bien o podría decirse mejor. Estuve haciendo algo de espionaje en las presentaciones de cada uno de ustedes y observé que hay personas como Pamela, Mario, Patricia, Melina, Germán, Micaela, Carla y Carolina que tienen formación en letras, que son docentes de lengua y literatura, y puede ser que en este módulo se sientan con más autoridad como para hablar de ciertos temas, y por supuesto que la tienen. Así que desde ya que están invitados a hacer sus aportes, sus colaboraciones, todos, ellos particularmente, ustedes particularmente, estas 8 personas que nombré, que son las que vi que se desempeñan en el ámbito de la enseñanza de la lengua. Sin embargo, bien sabemos que no es este un campo que nos sea exclusivo. De hecho, si estamos formando parte de una actualización académica sobre prácticas de la escritura para docentes de cualquier disciplina, esto no excluye a nadie. Por el contrario, incluye a todos, porque todos nos valemos de textos para llevar adelante nuestra tarea. Escritos y orales. Si bien el título del módulo dice prácticas de la enseñanza y comienza el módulo diciendo escritura académica, bueno, la escritura académica va de la mano también de discursos, va de la mano de exposiciones, va de la mano de docentes que hablan, que solicitan, que se explican o que confunden con sus nomenclaturas o con sus formas de llevar adelante los distintos pedidos académicos. Y bueno, somos nosotros los que estamos en ese camino, en estos primeros años de carrera en el nivel superior, estamos también acercándonos a un universo conceptual que ha ido cambiando mucho en los últimos años. Por eso es tan valioso que nos planteemos si en algún sentido nos tenemos que ayornar, si basta con la formación que tuvimos en el profesorado o en la formación universitaria que tuvimos o en las especializaciones previas, porque puede que alguien diga, me recibí hace 2 años, hace 3 años, ¿qué pudo haber cambiado en materia de prácticas de la escritura? ¿Se inventó la pólvora en tipologías textuales, en recomendaciones para escribir mejor? No, no se inventó la pólvora, pero sí se han ido diversificando, enriqueciendo y multiplicando otras formas de comunicarse, otras formas de difundir el saber, de difundir y de divulgar y de hacer de los trabajos académicos algo que no quede de mi computadora a la computadora del profesor. Y hay tantos medios por los que circula el saber hecho por docentes y el saber de los estudiantes del nivel superior, que no podemos quedarnos con lo que hace 3 años nos pasó como estudiantes. Digo 3 años por decir un promedio, ¿no? Y tampoco podemos tomar como palabra santa aquello que fuimos recibiendo como estudiantes. Convengamos que es probable que que algunos de los profesores que hayamos tenido se hayan formado décadas atrás y que no hayan estado del todo actualizados, y eso hace más importante nuestra propia actualización, o mejor dicho, nuestra propia conciencia
de que tenemos que actualizarnos y estar siempre atentos a lo que va surgiendo. Es probable que a veces en el aula se nos empuje y se nos cachetee con un par de noticias que tienen que ver con nuevas maneras de escribir, de expresarse, de presentar los escritos, de presentar los trabajos. Así que no digo que debamos estar a la vanguardia y anticiparnos a todo, porque eso es imposible, pero sí creo que es una obligación nuestra estar atentos. Y por eso, en estos sábados, la intención es que podamos todos contribuir. Me encantó la variedad, lo heterogéneo que es el abanico de formaciones que tenemos todos los que estamos acá, tanto las formaciones de base como las actuales obligaciones laborales que tiene cada uno. Así que de más está decir, lo dije recién y lo reitero, por favor intervengan cuando lo consideren necesario, habiliten su micrófono, preferentemente su cámara también, porque durante ese intercambio ver sus gestos y ver sus reacciones cuando alguien responde o cuando yo comento es también importante. Todos sabemos lo valioso que es la comunicación cara a cara, tanto la echamos de menos en los años que pasaron, así que si podemos, cuando tomemos la palabra, tener la cámara activa, eso va a ayudar a que el mensaje llegue más claramente o que llegue completo, así me entero de todo lo que acompaña a sus palabras. Y si por alguna razón no tuvieran la cámara o el micrófono en condiciones, en todo momento el chat estará disponible para que puedan escribir por ahí. Juan estará atento si a mí se me pasa algo para hacérmelo ver. Así que también pueden escribirlo si prefieren no tomar la palabra oral. Así que están todos invitados. No crean que será una interrupción ni que será mal visto, al contrario, son aportes. Bueno, entonces les dijimos que estamos llevando adelante un módulo que tiene el formato de taller. Por ser taller, no crean que vamos a estar dándoles actividades siempre, en todo momento, para cada clase, porque esto puede llegar a ser algo agotador, sino que lo que se busca, digamos, la intención de cualquier taller, lo habrán visto ustedes, vi que varios de ustedes tienen talleres a cargo en sus respectivos lugares de trabajo, es que haya una participación activa del estudiantado, del alumnado, una participación activa y que construya o contribuya a la construcción de los saberes, ¿no? Que no venga todo servido, sino que se pueda ir aportando, se pueda ir cuestionando, y en este caso, ahora van a ver que hay algunos asuntos que sí nos competen a todos y para los que seguramente tenemos letra, aunque no hayamos leído nada, porque no hay nada que leer, yo no les dejé nada todavía subido, a diferencia de lo que les dijo Juan recién sobre el profesor Leisteme, yo le pedí a Janet que nuestros encuentros, el resumen de cada clase, se suba una vez terminada la clase. De esa forma ustedes podrán retomar, releer y hacer foco en los temas que más les llamaron la atención. Así que, en ese sentido, no tienen que prepararse de una clase a otra ni leer nada con anticipación si no se les solicita. Cuando sea necesario, se los avisaré con tiempo, ¿saben? Quédense tranquilos que vamos a estar bien comunicados en todo momento. Bueno, muy bien. Así que me parece que ya es momento de empezar a desandar nuestro temario, nuestros asuntos de abordaje, así tenemos una idea de cuáles son los objetivos de este espacio. Antes de que empecemos con eso, ¿alguien quiere decir algo? Por favor, con toda confianza, exprésese mientras voy compartiendo. Bueno, supondré siempre que la ausencia de comentarios implica la consecuente aceptación de todo lo que está pasando. Se adhiere cuando no se dice lo contrario. Eso es una máxima. En el aula pasa lo mismo, ¿no? Cuando todos los alumnos están calladitos, asintiendo con la cabeza, se supone que todos van entendiendo y que uno puede seguir avanzando. Bueno, lo asumo, pero con excepciones, con salvedades y, por supuesto, con intervenciones de todos ustedes. Bueno, escritura académica sobre las prácticas de enseñanza. Fue esto lo que
lo que me comentó el director de Educación Superior cuando me hizo la invitación a participar de estos sábados, a lo que cuando observo atentamente el título y me entero que el temario era relativamente abierto, que lo podía armar a gusto, me dije, es lo que me gusta, es algo... A mi juego me llamaron, me planteé y dije, llevo muchos años cuestionándome y viendo alrededor y observando en libros de temas, cómo, y escuchando a mis estudiantes también. A mí me gusta escucharlos de casualidad cuando están hablando de otras materias. Estoy hablando de estudiantes de nivel superior, ¿no? Si quieren, a continuación, cada vez que yo diga nuestros estudiantes, asumiré que estamos hablando de estudiantes de nivel superior. Siempre me resulta interesante escucharlos hablar de lo que están haciendo para otra materia y cómo lo están haciendo, si se lo están repartiendo, si se van a reunir, si les está resultando pesado, qué se les pidió, cómo lo están encarando, cuánto tiempo les está llevando. A mí todo eso me da letra, me da pie, me muestra cómo está siendo recibido algo que inicialmente fue concebido con una intención y el estudiantado lo termina haciendo porque, bueno, lo termina haciendo solo con el ánimo de cumplir. Entonces ahí es cuando me pregunto si no es necesario hacer algunas aclaraciones más antes de lanzarlos a presentar un trabajo. Por eso es que escribir en el ámbito de los estudios superiores trae sus desafíos. Es sobre esos desafíos que vamos a ir charlando en el encuentro de hoy. Hoy será todo bastante genérico. Luego vamos a ir en cada encuentro próximo haciendo foco en distintos tipos de textos que son los que circulan en nuestros ambientes, ¿no? En nuestros profesorados o en nuestros institutos de formación superior del tipo que fueran. Las prácticas de enseñanza, todo lo que implica, bueno, la palabra prácticas, para los que están en los profesorados, saben que tiene un significado distinto del que solían tener antes, así que por acá entenderemos que es enseñar. ¿Qué escritos académicos se usan para enseñar? No veamos práctica como la asignatura práctica 1, 2, 3 y 4, que son un universo aparte y que manejan un repertorio paralelo, tienen un mundo paralelo en cuanto a formatos textuales. Ahora vamos a ver por qué. No es esto una crítica, es una descripción objetiva. Les cuento que yo, a estas referencias que hago, puede que resulten de mi experiencia en profesorados públicos y privados de Concordia, lo que no significa que sean representativos de los institutos de formación docente de toda la provincia. Por eso, si en algún momento doy ejemplos que resulten insuficientes o que les resulten a ustedes muy parciales, intervengan y háganmelo saber, por favor. Bueno, la escritura es académica, no es cualquier tipo de escritura. Escrituras muy espontáneas, escrituras domésticas, se oponen a las que se pretende que circulen en el ambiente académico. No porque sean más solemnes y sean más serias y aborden asuntos profundísimos. Y a veces en nuestras materias los asuntos no revisten una gran profundidad conceptual ni filosófica, sino porque el hecho de que esos textos estén circulando en un instituto de formación docente o en un instituto de formación superior, hace que el formato deba ser distinto. Y digo deba ser porque si esto no pasa, corremos el riesgo de estar frente a una extensión del sexto año. No sé si a alguien de ustedes les pasó que en primer año de un profesorado se encuentran con estudiantes que hace 3 meses, 4 meses, salieron de la secundaria, la terminaron, con suerte, si es que no deben alguna materia, y transitan su primer año con algunas prácticas internalizadas, con algunas costumbres, con algunos hábitos, estoy hablando de los académicos, ¿no?, propios de la secundaria. Y ese es el principal desafío que tenemos todos los docentes del nivel superior, que es ir mostrando las diferencias e ir haciendo que lo que antes se manejaba de cierta forma empiece en el terciario a tener otro tono y otra autonomía. Principalmente es la autonomía aquella a la que
no están tan acostumbrados muchos de los estudiantes. Acá hago una advertencia, dije muchos de los estudiantes. Al decir muchos, no estoy haciéndolo absoluto al comentario, no sería justo decir que todos se manejan de tal forma o que nadie hace tal cosa. Entonces, evitaré generalizaciones, evitaré estereotipos, y si en algún momento incurro en alguno, también díganmelo. Escríbanlo en el chat. Yo no estoy viendo en este momento el chat. Si algo estuviera pasando, no lo estoy viendo. Así que, sí, pero si lo hiciera, se achica mucho la pantalla. Así que, bueno, si hay algún comentario sobresaliente en el chat, Juan, que creas conveniente decírmelo. Quédate tranquilo que yo te interrumpo, Andrés. Dale. Por ahora, no, por ahora no. Hacelo con confianza porque no estoy viendo el chat y puede que haya un comentario de alguien que diga, hey, no es tan así, ¿qué está diciendo este rufián? Bueno, entonces, estamos ante el fenómeno de la escritura en los ambientes de la educación superior y ante los desafíos que ésta trae consigo. Para poder asegurarnos de estar bien parados y saber dónde estamos y ver cómo esto cuaja con una actualización titulada Saberes del oficio de enseñar, es que observando la fundamentación que tiene este espacio, que tiene esta actualización, en el aula la tienen todos a disposición, me encuentro con que en un párrafo se expresa: por ello consideramos necesaria esta formación, entendiendo que la generación de dispositivos de acompañamiento permitirá la mejora constante de sus prácticas, partiendo justamente de su ejercicio cotidiano en el campo de la acción. Me encantó que desde la fundamentación de esta actualización se hable de ejercicio y campo de la acción, para no quedarnos únicamente en conceptualizaciones y en teorías, sino en hablar de la praxis, en actuar, en estar en el aula, en pedir, en recibir, en corregir, en promocionar, en acompañar, en acreditar. Por tanto, sostenemos, sigue la fundamentación, que es fundamental poder hacer un análisis real de la práctica. Y esto requiere de un tiempo y un espacio y una habilidad específica, lo cual desarrollaremos a lo largo del trayecto. Para que este análisis se dé, es necesario interrumpir los procesos que se han internalizado. Me encantó el concepto de interrumpir, que es disruptivo y que nos muestra que estamos ante una obligación, que es la de frenar, poner pausa y ver a dónde estamos parados y ver si lo que venía dándose hasta ahora está bien internalizado o está bien que esté internalizado, o conviene hacer alguna reformulación. Antes de esa última frase también me había llamado la atención que se hable de un análisis real de la práctica. Entendí que real es en oposición a otro tipo de análisis. ¿Cómo puede ser un análisis de la práctica si no es real? Un análisis de la práctica que no sea real. ¿Sería serio capacitarse y hacer análisis que no sean reales? Bueno, para que sea real se tiene que basar en el campo de acción. Para que se apoye en un campo de acción es que estamos nosotros, los hacedores, los practicantes, los que llevamos a la práctica la enseñanza, acá reunidos, y por eso es que va a ser más real en la medida que más casos y situaciones planteemos, para que ese concepto real se aplique y se haga observable en prácticas cotidianas. Y la necesidad, puede que sea un lugar común, que lo hayan escuchado ya en muchas materias o capacitaciones, que se interrumpan los procesos internalizados. Sí, es cierto, hay prácticas que se internalizaron en nosotros, en los profesores que tuvimos, en los alumnos que recibimos, y que necesitan una revisión atenta. Entonces, que los interrumpamos y que los reformulemos para que estos muten es una necesidad siempre que queramos avanzar, que queramos superarnos. Si no es así, ¿para qué interrumpir lo que viene bien? O lo que se supone que viene bien, o lo que viene teniendo éxito desde el 2015
desde el 2014, con los nuevos diseños, viene todo siendo muy, muy armónico, está todo acordado. ¿Por qué cambiar la lógica? ¿Por qué cambiar el cuadernillo del 2017 si me sirvió en el 2018 y en el 2019 y en el 20 lo digitalicé y anduvo? ¿Por qué cambiarlo? Bueno, la invitación que se les hace desde ahora, lo vienen charlando desde el mes pasado, es a revisar si efectivamente todo lo que se venía haciendo tiene que seguir haciéndose así como está o puede asumir o admitir algún cambio. Esto queda en el fuero interno de cada uno, salvo que estén en un instituto en el que los directivos los sacudan a cada rato y les pidan actualización, modificación, que presenten planificaciones muy distintas de las del año anterior, salvo que eso suceda, que no es muy frecuente, queda en cada uno ir ayornándose. Bueno, entonces, estamos haciendo pie en un campo que es el de la alfabetización académica. Es una materia, creo que muchos de ustedes o fueron alumnos de esta asignatura o la están enseñando ahora. Antes no se hablaba de la alfabetización académica, en los diseños anteriores no existía, porque se daba por asumido que quien llega a los estudios superiores ya está alfabetizado y tiene los rudimentos y las habilidades necesarias para entender textos del nivel superior. Siempre se lo dio por hecho. Se suponía que el estudiante de quinto o sexto año que egresara del secundario entraba al nivel superior y con mayor o menor dificultad podía transitar su formación habiendo ya tenido experiencia de lectura, de escritura. Bueno, evidentemente en la última década, cuando se incorpora la alfabetización académica y se reflexiona sobre la importancia de preparar mejor a nuestros estudiantes para relacionarse con los textos del nivel, evidentemente si eso pasó es por algo. No creo que se hayan los técnicos del CGE y los encargados en su momento del diseño, de los nuevos diseños curriculares de las carreras, lo hayan hecho porque tuvieran ganas y estuvieran aburridos. Evidentemente algo habrán observado para que desaparecieran en general los talleres de investigación educativa y esos minutos mutaran en distintas carreras, con distintos formatos, pero hacia espacios de práctica de la alfabetización académica. Y no es casualidad que los diseños curriculares, cuando se describe la materia práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, hablo de las carreras de formación docente, mencionen de manera directa o indirecta la importancia de la escritura de textos académicos y de sostener una progresiva alfabetización académica para el nivel superior. Evidentemente algo ha estado faltando o sigue faltando, y nuestra obligación como docentes, fuere cual fuere la materia que dictemos, es estar a la altura del desafío. Así que sí, somos alfabetizadores, en este caso alfabetizadores académicos. A veces en secundaria se nos presenta el desafío de recibir estudiantes que vienen de una primaria con una alfabetización inicial no completa, cuando décadas atrás se nos vendía que sí estaba completa, que había que continuar con la alfabetización, pero ya estaba la básica. Bueno, a veces no llegaban tan garantizadas esas alfabetizaciones. Bueno, en el nivel superior tampoco. No podemos tener garantía que por tener título secundario en mano, ese estudiante esté preparado para llevar adelante prácticas de abordaje textual del nivel ya solo porque esté sentado en un instituto de formación superior. No lo podemos dar por asumido, así que, corrijo, no podemos darlo por asumido siempre. Por eso es que debemos asegurarnos. Para eso están las primeras semanas de aproximación a un grupo, para conocer efectivamente dónde estamos. Y en el caso de que el panorama no sea muy... que no nos permita ver un futuro
tan optimista, porque hay déficits en lo que tiene que ver con escritura y con lectura. ¿Cuál es nuestra obligación? Detenernos, no avanzar y criticar y quejarnos en la sala de profesores. No, detenernos y hacer algo. Porque con quejarnos no ganamos nada. Actuando, sí al menos podemos modificar ese estado de situación. Y esa es la invitación que les hago hoy, que les hacemos hoy, y que esperemos que en estos próximos sábados podamos ir muniéndonos de elementos y de estrategias para poder acompañar mejor esos procesos de alfabetización académica que son los que están a nuestro cargo. Aunque no demos la materia de alfabetización académica que está en tal año de tal carrera. Aunque no la demos, la materia que tengamos a cargo en el nivel superior tiene que ser una que ayude, que colabore para la adquisición de buenas y sanas prácticas de lectoescritura. Si todos los profesores de primer año colaboráramos en esto y nos tomáramos el tiempo para que esto tuviera espacio, distinta sería la situación, la deserción sería menor y seguramente la carrera o los trayectos, la materia carrera ya no se usa, la palabra carrera ya no tiene tanta presencia en las nuevas bibliografías. Los trayectos formativos posteriores seguramente van a tener otra calidad. Y dije calidad y es una palabra que también tiene mala prensa. Bueno, hacemos esto. Yo tengo la sensación que algunas palabras que se me pueden escapar, o que puedo decir voluntariamente, puede que no sean bien vistas por algunos de ustedes, porque han consumido literatura, autores que les han hecho ver que son conceptos superados. Bueno, si eso pasara, yo les propongo lo siguiente, vayan tomando nota de esas expresiones que salieron de mi boca, tomen nota en un papelito, entrecomíllenlo, y luego, o durante, o cuando tengan ganas, plantéenlo, y lo discutimos entre todos. Me parece riquísimo que esto suceda. Me parece Andrés, lindo que haya... Sí, Juan. te corto un poquito, un comentario aquí que dice que creo que además cada espacio curricular tiene una forma diferente de abordar la lectoescritura del nivel. No es lo mismo abordar un texto de didáctica que uno de biología. Bien, perfecto, perfecto. Gracias, Juan, por leerme el comentario que no estoy viendo. Sí, efectivamente, son distintas las formas, son formas diferentes. Lo que sucede es que a veces los profesores damos por sentado que al abordaje de este texto lo puede hacer cualquier estudiante que sepa leer y comprender. Y no siempre es así. Entonces, sí, son formas distintas y justamente la riqueza de que estemos todos nosotros acá con formaciones tan diferentes hace a que todos tomemos conciencia de que en nuestros tipos textuales, los que son propios de nuestras materias, el que da didáctica, el que da biología, el que da lengua, el que da matemática, que también usa mucho texto, bueno, todos podamos entender que la clave para acceder a nuestros textos a veces tiene que ser construida junto a los estudiantes, pero con nosotros mediando. No demos por asumido que no haya tantos presupuestos. Sí, en esa variedad de formas es en donde radica la riqueza de una buena y completa alfabetización académica. El chico puede venir, ahora me estoy refiriendo a un alumno de secundaria que pasa al nivel superior, que viene con las mejores calificaciones, y que sin embargo se encuentra en el nivel superior con que le cuesta acceder a los textos de didáctica, de sociología, de psicología, porque viene de una formación en economía y administración o una formación de educación técnica en la que tuvo poco acceso o poca experiencia con textos en los que se teorizara y se hablara de estos asuntos. Entonces, ese alumno convive con el que viene de uno orientado en humanidades. Y no es justo que nosotros asumamos, como sucede a veces, ¿no? Que tomamos como modelo al que siempre participa, como modelo no, quise decir como representativo de la clase, al que participa y responde bien, y demos por sentado que todos los demás están en el mismo canal y comprenden tanto como él.
Si hay algo que caracteriza el primer año de los profesorados o del nivel superior en general, es que los estudiantes cuando empiezan a mirar al lado, se dan cuenta que algunas experiencias de formación previa son más afines a esa carrera en la que están y otras menos. Entonces, algunos se sienten en inferioridad de condiciones. Y esa inferioridad de condiciones la plasman en meterse hacia adentro, en silenciarse, porque creen que sus comentarios no tienen el mismo rigor que el de otro que tiene formación en humanidades, en retraerse y evitar participar y hacer textos copiados y pegados, o no confiar en que puedan ellos producir porque no lo han hecho nunca, o lo han hecho pocas veces. Bueno, bienvenido sea que nos demos cuenta y que podamos actuar antes que seguir únicamente con los que tienen facilidades. Estoy diciendo algo muy obvio, pero necesito decirlo. Andrés, ¿Sí? nuevamente te interrumpo. Acá hay un Adelante. comentario que dice: debemos partir de que algunos ni siquiera pueden leer correctamente. Más arriba, cuando vos hablabas de esto de no presuponer, también dicen: considero que no es tan fácil porque hay que tener conocimiento de los términos, por eso nunca doy por supuesto nada. Sí. Bien, gracias, Juan. Nunca hay que dar nada, por supuesto. Por más homogéneo que parezca el curso, en algunas caras que estén asintiendo, solamente está el pánico de un chico que no quiere que se note que no entiende o que no sabe tanto como su compañero y que puede quedar en evidencia. Eso es triste que suceda y que nosotros seamos cómplices de esa sensación y de esa forma de cursar. Qué lástima que tuviéramos estudiantes que cursen así, con esa triste sensación de que cuanto más disimulen sus desconocimientos previos o sus desconocimientos, mejor será. Y bueno, sí, justamente el primer comentario que hiciste, Juan, de que no pueden leer correctamente, que es mucho más grave que no poder comprender ciertos tipos de textos, es no leer correctamente. Bueno, entiendo que te referís a la lectura en voz alta. No leer correctamente en voz alta no siempre va de la mano de no comprender textos. Hay personas que comprenden textos que leen en silencio y en soledad y sin embargo no pueden leer en voz alta porque no tienen la práctica de haberlo hecho antes. Así que en ese sentido habría que separar. Leen feo en voz alta o leen feo en voz alta y a su vez no comprenden los textos. Si se dieran las dos cosas, eso requiere un tratamiento distinto a que si solamente tienen dificultades para modular y seguir de corrido la lectura de una oración o un párrafo en voz alta en el aula. Así que en ese sentido, y espero no caer en... Si lo hice, me disculpo, y si lo hago en el futuro, me disculpo de antemano. No caer en la generalización, que a mí me disgusta, pero que a veces termina escapándosenos, de que antes, que en tiempos pasados era todo mejor, que se llegaba mucho mejor preparado. Bueno, esa nostalgia barata que tienen algunas personas de que todo tiempo pasado fue mejor, en materia de alfabetización, puede que suceda que a veces tengamos la sensación de que es así. No sé, los que son un poco más grandes de ustedes, si comparan, pueden llegar a decir, sí, cada vez llegan con menos, esto lo escuché hace poco en una sala de profesores, cada vez llegan a primer año con más déficit en sus habilidades de lectocomprensión. Antes no pasaba. En los 90 no pasaba. En el 2000 y pico no pasaba. Y salta el docente que le echa la culpa a la pandemia y al 2021 bimodal. No está tan errado. Pudo haber influido eso también, que hayan hecho un quinto y un sexto año a distancia. Todo eso influye. Ahora, ¿tiene sentido llorar sobre la leche derramada y criticar y lamentarnos y hablar de nivel, bajo nivel? Bueno, para hacer catarsis en la sala de profesores, sí. Ahora,
hay que actuar, hay que hacer un análisis real y hay que avanzar. Entonces, no podemos quedarnos en eso, sino que tenemos que proyectarnos hacia adelante, ver para ese análisis real que menciona la fundamentación, cuál es la situación actual y hacia dónde podemos ir mediante qué estrategias. Andrés, te corto un ratito más, perdón ¿No? la interrupción. No te disculpes. Se viene planteando acá varios comentarios. Algo que observo es que muchas veces se abusa del recurso de videos en clase y gradualmente se desplaza el análisis de texto y reflexión sobre lo leído. Después más abajo dice, considero que para una escritura académica se requiere de lecturas académicas. Es tan necesario que ambas estén vinculadas. La selección de nuestra bibliografía ayudará a que sus producciones escritas mejoren. Bueno, gracias Juan. Abuso de videos. Bueno, justamente en unos minutos vamos a hablar sobre eso. No sé si fue abuso la palabra, pero más el video que texto, sí, en algunas materias pasa. Dinamiza, durante el 2020 fue muy útil, y aquello nos aleja del texto, entendiéndolo como un tejido de palabras, oraciones y párrafos. Si sucediera eso, que una materia se armara exclusivamente con videos, ese docente debería cuestionarse si no está dejando de lado un universo, el textual, de lado. Bueno, repetí de lado. Si no está dejando a un costado un universo completo que tiene que ver con la alfabetización. Entonces, eso sí, es para cuestionarse. Y que la lectura que nosotros ofrezcamos o que la falta de lectura previa influye en esto es una realidad. Los especialistas coinciden todos en que a mayor lectura habrá mayor facilidad para la comprensión de los textos. Y ahí viene otra gran pregunta. ¿Qué lecturas seleccionamos y con qué complejidad para no bajar mucho la vara, pero tampoco para empezar con una vara altísima en marzo o abril? Bueno, en esa gradualidad, en esa selección estratégica de textos, radica nuestra muñeca docente. Que no preparemos un arsenal de textos de mediana o alta complejidad para el primer cuatrimestre, sino que empecemos con algunos que sean de iniciación y que progresivamente los vayamos sofisticando. Yo sé que es todo cuestionable, es relativo decir que este texto es sofisticado y este no, este es inicial y este es más complejo. Bueno, tenemos experiencia, tenemos ojos, sabemos leer, sabemos que el vocabulario, sabemos que los tecnicismos en este y en este son diferentes, que este tiene una retórica más elaborada y este es más llano. Sabemos diferenciar entre dos textos cuál de ellos se le parece más a uno de secundaria y cuál de ellos se parece más a uno de nivel superior. Bueno, si sabemos hacer esas distinciones, adelante con una reorganización estratégica de los textos que propongamos. Sobre esto, sobre videos hablamos en un momento y sobre la falta o déficit en la lectura también. Quédense tranquilos que son asuntos que se retoman. Sobre este asunto, sobre qué se leía, qué estamos leyendo, qué traen como lectura en sus mochilas nuestros estudiantes, es que les propongo plantearnos la siguiente cuestión. Hasta los años 90, los libros de texto de secundaria solían tener este formato. Párrafo, 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 ítems, subtítulo, párrafo, 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 párrafo. Esa era la lógica con que se articulaban los textos de estudio en el nivel secundario, frente a lo que sucedió desde el 99 con la Ley Federal de Educación y su incorporación en varias provincias. Mutaron, hubo una mutación, pero absoluta, en todas las disciplinas. Les acabo de mostrar un libro de los 80, un libro de los 90/2000. Entonces, a priori, ¿cuáles son las principales diferencias entre los textos que se presentaban en los 80 y los que se empezaron a presentar y no se dejan de presentar hasta hoy en los 2000, 2010, 2020? ¿Alguien quiere tomar la palabra y mencionar lo que observa de diferente?
Soledad Aranda ha levantado la mano, así que si quiere comenzar a hablar, la escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, clarito. Bueno, no, ahí me interesó mucho la segunda imagen, porque una de las cuestiones que hace poco hablábamos con otros colegas era, también trabajo en secundaria, ¿sí? Así que también hacíamos ese análisis, cómo en los 90 y bueno, al principio del 2000, con este cambio de la estructura, en la cantidad de unir con flechas, en la cantidad de cuadros, que bueno, hace que no se trabaje el texto como texto, ¿no? El texto de autor. Y que eso lo notamos en los primeros años o en el primer año de superior, la gran dificultad de analizar o leer y comprender el texto de autor. Y después el posicionamiento, ¿no? De que necesitan por ahí, notamos mucho que cuando decimos, bueno, a ver, este autor o autora que estamos trabajando, ¿qué plantea en relación a? Y eso es una de las grandes dificultades, ¿no? O sea, el poder entender que lo que están leyendo es una mirada, es una postura, viene de alguien, alguien lo pensó. Y bueno, y esto del secundario de trabajar con unir con flechas, el cuadro, reduce mucho eso y no hay producción de texto y tampoco la lectura de autor o autora, ¿no? Eso era una de las cuestiones que por ahí notábamos. Y una cosita que a mí me quedó ahí cuando hablabas recién acerca de las estrategias, eh, pensaba en una estrategia que por ahí hace 2 años ya que vengo implementando y me ha servido con primero, que es esto de poder leer junto con ellos. Me lleva mucho más tiempo, mucho más tiempo, y va siendo como gradual ese proceso, digamos, de ir con algunas lecturas en el primer cuatrimestre y otras en el segundo, un poco más complejas, pero es leer, el espacio es leer junto con ellos. Y bueno, ir desmenuzando esos textos de los autores que vamos eligiendo. Y la verdad que ha funcionado, es como que me ayuda muchísimo más con ellos también a la comprensión y después también a la escritura y a la producción, digamos, de texto también. Es una estrategia que por ahí en primer año noté que necesitaba y me ha venido funcionando. Me lleva mucho más tiempo, quizás uno programa desarrollar muchísimo más y damos de eso mucho menos, pero me parece que es fundamental esto del acompañamiento, quizás porque uno hace esa lectura de quiénes son esos estudiantes en primero, y como decías vos, esto de la realidad diferente de los distintos puntos de la provincia también y de los institutos, las grandes dificultades con las que nos encontramos, digamos, y bueno, el hacerse cargo y empezar a ver qué estrategia. Y esto de los textos, cuando lo vi, yo dije, es automáticamente lo que hablábamos el otro día, que notábamos con los manuales de secundaria, que están así y aún siguen así, y cómo cuesta el salirse de la simplificación, ¿no? Del unir con flechas, del completar la palabra, del cuadro conceptual, y demás. Sí, sí, No sé si se muchísimas gracias. entendió la idea. Está clarísima la idea, Soledad, claro que sí. Bueno, Soledad habló de simplificación y efectivamente estamos ante una simplificación y una fragmentación. Esto que ven acá ustedes son textos fragmentados. Esto que estamos viendo podría reducirse a un texto de 7 párrafos con sangría, con párrafo, 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 sin color, sin ojitos, sin flechitas, sin cuadro, sin imágenes. Esto se podría reducir a una página incluso. Ahora, esa fragmentación de la que habla Soledad y esa poca producción que caracteriza los tiempos actuales, repito, no tengo la nostalgia barata de que todo tiempo pasado fue mejor, para nada. Tampoco esto era mejor y superador, y tampoco esto se adecua al 2022. Así que lejos estoy de acercarme a esa posición. Soledad creo que tampoco. Así que estamos, creo, en sintonía de que los manuales de secundaria nos ofrecen textos fragmentados, en píldoras, pedacitos, parrafitos sueltos, mucho paratexto. No sé si todos están familiarizados con el concepto de paratexto. Todo junto se escribe paratexto. Es todo aquel elemento infográfico, todo
cuadrito, dibujo, gráfico de cualquier tenor que pueda ir junto a un párrafo, 2 párrafos, para que no se haga tan pesado visualmente su abordaje. Acá hay mucho para texto. Una tabla de doble entrada de color naranja, tenemos fotos, tenemos recuadros ampliatorios a la derecha, tenemos actividades que están hechas con llenar las líneas punteadas. Bueno, acá no hay unir con flechas, pero hay muchas flechas, y tranquilamente podría haber un unir con flecha, y todo eso fragmenta. Y al fragmentar, como dice Soledad, nos alejamos del concepto de texto de autor, de texto. Texto como un tejido de párrafos bien vinculados. Ella habló de leer con ellos, usó el verbo desmenuzar, y desmenuzar tiene prácticamente la misma etimología que analizar. Analizar el texto con los alumnos. Algo que pareciera ser tan inherente al rol docente, es algo que no muchos docentes hacen. No quiero caer en la generalización, pero por lo que escucho, veo, observo y pispeo en mis ambientes laborales, me encuentro en muchas oportunidades con docentes que confían que el estudiante va a poder leer solo e interpretar algo y resolver una guía de lectura, y luego hacen puestas en común. Tomarse el tiempo, aunque esto me retrase y me haga terminar con mi temario mucho más tarde, o no terminarlo, aunque me retrase, leer con ellos es también llevar adelante prácticas asistidas de lectura comprensiva, y eso es alfabetizar. Entonces, no es tiempo perdido. No estamos subestimando al estudiantado si leemos con ellos y vamos desentrañando, desmenuzando, analizando conceptos. No es perder el tiempo si vamos marcando ideas principales juntos. Por supuesto, no lo vamos a hacer todas las clases con todos los textos, porque no podríamos avanzar y tampoco les estaríamos dando autonomía, desafíos intelectuales para que resuelvan solos. Pero por lo pronto es un imperativo de cualquier docente. No somos enviadores de actividades, somos docentes. Tenemos que participar activamente como mediadores entre el texto o el saber y el estudiante que está acercándose a él. Eso es acompañar. Ella habló de acompañamiento, Soledad lo hizo, y me encantó, ya se puso dura al final cuando dijo hay que hacerse cargo. Sí, hay que hacerse cargo, definitivamente hay que hacerse cargo. Son nuestros alumnos. ¿Tendrán falencias de base que yo distingo en mi materia, no falencias como estudiantes en general, pero son falencias? Bueno, me tengo que hacer cargo, tengo que trabajar con eso. Nadie nos dijo que íbamos a recibir estudiantes distintos. Entonces, cuando vengan con desafíos nuevos, debo estar preparado para ir modificando y adecuando mi propuesta de trabajo. Esto que estamos viendo entonces es representativo de una época y no se está yendo. La noticia es esa. Ustedes, si trabajan en el nivel secundario y usan manuales o fotocopias de manuales, se van a dar cuenta de que esto vino para quedarse. La cantidad de infografías, de paratextos y de fragmentación que hay en el universo de la educación es catastrófica. Bueno, no, catastrófica tiene connotación negativa. Voy a decir, es omnipresente, está en todos lados. No hay libro de texto de secundaria que no esté fragmentado. Para hacer esta selección, esto que tomé es representativo de un libro. Tomé uno de formación ética, después tomé este que es de historia, y me encontré con un poquito más de texto. Digamos, hay materias para las que el paratexto y los dibujitos y las tablas son más afines, y otras, como formación ética o historia, para las que, bueno, se requiere un poco más de párrafos. Puede haber líneas del tiempo, puede haber paratextos que hablen de la biografía de un autor, una foto, un vínculo para ir a otro, un recuadro con información complementaria, pero no dejan de ser textos breves. Recién decía Soledad, textos de autor. Bueno,
preferentemente de autor, y eso ya a veces es pedir mucho. En secundaria no se suelen manejar autores. Observen esto que estoy mostrándoles, que es un libro de una editorial muy conocida. No nos dice quién dijo que las sufragistas inglesas tenían una no sé qué de las leyes. No, esto lo dice el libro, la editorial Capeluz Norma, de Puerto de Palos, Santillana. Entonces, que no estemos habituados o que no se habitúe a los estudiantes de secundaria a manejar autores y de golpe caer en el terciario con una recitación de autores y pedirles posicionamiento, y es cambiar la lógica muy de golpe. Entonces, debemos saber de dónde venimos o de dónde vienen nuestros estudiantes, como para entender por qué tienen dificultades, en general, no siempre, para comprender textos del nivel superior. Andrés, Entonces, sí, Juan. te corto un poquito, hay comentario. Posiblemente ocurra este cambio para llamar la atención de los estudiantes, pues nuestros grupos están atravesados por otro interés. Hablo más del nivel secundario, lo aclara al final, y luego dice, es por eso que hoy en día parece que las editoriales son parte de quienes dirigen la educación. Bueno, gracias, Juan. Hay otro interés y hay una connivencia entre editoriales y sistemas educativos. Y el sistema educativo responde a una política de Estado. Me parece que esa es, en síntesis, la posición de... ¿me decís el nombre, Juan, de quién dijo esto? Gino Giannoni. ¿Gino? Giannoni, sí, Perfecto. el de editoriales. Perfecto. Bueno, Gino, es razonable lo que planteas, no puedo descartarlo, no puedo imaginar que una editorial se corte sola y prepare contenidos y propuestas de trabajo si no están estas en sintonía con la Ley Nacional de Educación y con los diseños que figuran que se crean y que se van actualizando en las distintas provincias. Acuérdense que las editoriales necesitan armar sus propuestas editoriales, redondé. Las editoriales necesitan armar sus propuestas bibliográficas teniendo conocimiento de qué se está enseñando en cada provincia. Y más de una vez una editorial dice, no, en Entre Ríos este libro no se usa tanto, este libro es más para Capital Federal, y bueno, somos nosotros los que debemos seleccionar. Y si justamente Gino, y seguramente más de uno de ustedes, me incluyo, detectamos formatos o líneas de armado y de organización de un texto, de un manual, que no nos satisface y que nos parece que responde a intereses y a formas de ver la educación que no resultan afines a mi forma de verla, ¿por qué tengo que consumirlo? ¿Por qué tengo que acercarme a ese? Busco otras alternativas, o me convierto yo en contenidista, o elijo otras maneras. Lo penoso es cuando el docente, sin darse cuenta de que esto ya vino armado y hay que usarlo así, adopta la bibliografía y durante el año termina siendo cómplice de una propuesta que no está pensada para el estudiante de su provincia, de su localidad. Uno tiene que conocer dónde está, en qué institución está, para saber si la propuesta bibliográfica es la apropiada. Estamos generalizando, por supuesto, ¿no? Todo lo anterior tiene que ver con, en general, los manuales vienen así o asá, en general hay una fragmentación textual, puede haber excepciones, ustedes pueden tener libros donde esto no suceda. He hojeado libros de historia en los que hay varias páginas de textos de autor con nombre y me parece que en el ciclo orientado del secundario es muy importante ir acostumbrando a los alumnos a manejar autores y no solo, como vemos acá, párrafos que provienen de un libro, como si fueran palabra santa. Bueno, así que estamos en todas estas consideraciones que venimos haciendo, estamos siempre volviendo sobre lo mismo. Se lee, no se lee tanto. Soledad recién decía que hay que leer con ellos porque hay muy poca lectura por parte de ellos. Alguien antes dijo que no se puede leer correctamente. Bueno, a contramano de lo que acaban de decir, tenemos a una pedagoga, escritora y especialista en educación que ha cobrado mucha notoriedad en las últimas décadas porque ha tenido siempre
siempre el periodismo la entrevista porque lanza frases polémicas. Graciela Vialet ha dicho el año pasado que se lee más que antes. Hoy hay una nueva manera de entender el proceso de lectura y escritura. Ese medio de comunicación que eligió esta frase, la entrecomilló y la puso en el titular, merece el Pulitzer. ¿Por qué? Porque buscaron, de toda la entrevista, que tiene decenas de páginas, buscaron la frase más polémica. Sí, la frase más polémica es esta, que ahora se lee más que antes. Tomen a 10 personas de la calle, de la localidad donde estén, y pregúntenles, hoy los chicos, ¿leen más o menos que antes? Yo les garantizo que 9, por no decir 10, de las personas encuestadas van a decir que ahora se lee menos que antes. Porque eso se comprueba con las bibliotecas con menos personas, las bibliotecas populares y sus... Andrés. Sí, Juan. Carolina Abrigo ha levantado la mano, así que si te parece la escuchamos. Por supuesto. Adelante, Carolina. Andrés, primero es muy lindo y necesario escucharte. Me parece un espacio muy necesario para los docentes del nivel superior. Me reía cuando leía este titular porque esta consigna yo la hago siempre. ¿Ustedes creen que ahora se lee más o menos que antes? Siempre no, se lee mucho menos porque antes te obligaban a leer novelas enteras en la secundaria y demás. Bueno, pero también es importante que nosotros como docentes sepamos los nuevos modos de leer que existen hoy en día y que también replanteemos, bueno, a ver qué concepción de lectura subyace a esas ideas nuestras, porque entonces estamos asociando solamente a la lectura y una lectura de textos literarios, porque cuando esta gente dice que se lee menos que antes, hace referencia a eso específicamente. Sí. ¿Qué? Pero si vos te pones a interactuar con nuestros gurises de secundaria, leen, porque leen todo el tiempo, pero leen otras cosas, tal vez, o leen en otros formatos. Eso, otros formatos. Eso nada más. Bien, sí, gracias Carolina por tu aporte. Carolina es una de las 8 profesoras de lengua que está entre nosotros, y si lo discutió recientemente es porque alguien seguro que dijo, qué barbaridad, estos chicos no leen nada, antes sí que se leía, a mí me hicieron leer el Quijote completo, sí, a mí me hacían leer 3 novelas por año, 1 por trimestre. Bueno, sí, es cierto, antes se leía de corrido libros. Hoy hay otras formas de lectura, y como dice Carolina, tienen otros formatos y no dejan de ser lectura. ¿Quién dijo que la lectura tiene que ser de textos prosaicos, largos, encuadernados y gordos? Nadie dijo que tiene que ser así. Entonces, esta frase que es polémica y que tuvo muchas repercusiones en las distintas redes sociales. A veces los diarios tiran la bomba y luego estalla en distintas redes con muchos comentarios. Esto abre la puerta a que nosotros nos planteemos que nuestros estudiantes sí leen y mucho, y de hecho hay estudios científicos que dicen que mucho más que en décadas pasadas, solo que de forma fragmentaria. Así como veíamos recién que los libros tienen fragmentados los textos, bueno, de la misma forma hoy las lecturas son fragmentarias. Para los que estén interesados en ampliar sobre el tema y conocer lo que esta mujer tan disruptiva ha dicho, hay en esta presentación, que se las voy a compartir ni bien terminemos el encuentro, hay algunas entrevistas en YouTube y también hay entrevistas publicadas en Infobae y otras en otros medios como para ampliar. Andrés. Sí, Juan. Antes de que continúes, dice un comentario de Diana Tome, pero esos textos prosaicos, como vos decís, mejoran el vocabulario y la escritura, lo otro no. Y luego dice, otro comentario, me gusta pensar de manera optimista, asumiendo que los estudiantes leen mucho, a partir de ahí acompañarlos para que sus lecturas además sean cada vez más críticas. Bien, perfecto. Gracias. Sí, Diana, sí, efectivamente, leer 3 novelas y acostumbrar al estudiante
a leer textos de corrido y tomar postura crítica, favorece el vocabulario, favorece la lectura y la comprensión de texto y hasta la escritura, porque va todo de la mano, es cierto. Lo que no signifique que las nuevas formas de lectura, aclaro que no estoy entronizando las nuevas formas de lectura, que son lecturas multimediales, ahora vamos a ver cuáles son, pero no tenemos que caer en el extremismo de decir que las lecturas del pasado sí eran formativas y las actuales no lo son. A lo sumo debemos trabajar, ya que no podemos volver a ese pasado porque implicaría un cambio profundo social que no está en nuestras manos. Alguien podrá decir, sí, se puede, hay que ser utópico. Bueno, yo les diría que con los pies en la tierra hay cuestiones que escapan a nuestras posibilidades de intervención. Cuando todo el universo cultural va en cierto camino, pretender aplicar metodologías propias de décadas pasadas, y lo está diciendo un profesor de lengua, que hace leer novelas una por trimestre, cuando doy lengua en primero, en segundo, en sexto año, lo hago. Ahora, fuera de la materia lengua y literatura, a otros docentes, me parece que se les debe hacer cuesta arriba la lectura de textos largos. Hablo de textos largos. Un texto de 5 párrafos, de 7 párrafos, de 2 carillas, no es un texto larguísimo. Entonces, aquello, como está quedando cada vez más atrás, nos obliga a pensar qué le podemos sacar de positivo a las nuevas formas de lectura. Y justamente es sobre lo que venía a referirme en estos próximos minutos. Acá tenemos una típica página web, una interfaz convencional de una página en la que se informa, es una página informativa, y observen que hay videos que conviven con artículos periodísticos. Hay audios que conviven con artículos periodísticos. Hay hipervínculos. Está la posibilidad de ir ampliando, si no me satisface la información que se me presenta de una vez en pantalla. Está la posibilidad de compartirlo. Entonces, hay convenciones sociales que hacen que lo que a simple vista son 110 palabras, si uno cliquea, terminan siendo 1000 palabras, 2 horas de videos, y todo eso fragmentado. Y muchas veces, en redes sociales, todo aquello se va haciendo de forma intermitente, no de corrido, y hasta de forma interrumpida, les diría. Que uno empieza por algo, lo deja pausado, lo ve más tarde. Entonces, esto habla también de una nueva forma de entender que la lectura no se hace toda de corrido con un solo texto. Yo puedo enterarme sobre, a ver qué tema de estos es interesante, España en el precipicio tras el drama griego. Bueno, está hablando de la política española. Bueno, acá abajo, este artículo sobre España y el drama griego, y que la experiencia de Grecia en economía fue mala, y España cómo viene. Bueno, yo esto lo puedo leer en un artículo larguísimo, pero a veces escuchar un audio, luego leer un copete y ver un par de textuales o de frases polémicas, es un lindo enganche para seguir leyendo fragmentariamente. Entonces, es que caemos en esta realidad, la actual, una ineludible, una omnipresente, y una cuestionable, pero bueno, no podemos cuestionar la tecnología, digamos, sí podemos cuestionarla, pero no podemos invisibilizarla, prohibirla, ni mucho menos. Hoy, el que quiera enterarse sobre este tema que se fue fraudulento en el sorteo de los países que competirán en el Mundial, bueno, no solamente va a leer un texto, que por lo que veo es bastante corto, tiene 3, 4, 5, 6, 7 párrafos y un subtítulo. Un textito corto que me dice todo. Ahora, ese todo en realidad se puede compartir con otro. Puedo comentar abajo y expresar mi opinión para que el próximo lector no solo se entere sobre el fenómeno, sino que sepa lo que opina la gente. Entonces, eso
recibe el nombre de interactividad. Es interactivo. El texto no muere en mis manos y en mi mesa de luz, sino que me voy enterando de lo que opinan otros. Los usuarios comentan, comparten, y todo aquello hace a una comunidad de personas opinando. Bien sabemos que hay algunas noticias que usamos en educación que tienen los comentarios cerrados en algunos diarios, porque abordan temas muy polémicos, muy sensibles, y los comentarios pueden llegar a ser muy duros. No sé si les ha pasado, pero el que comenta al pie de una noticia en algunos medios de comunicación no filtra mucho lo que dice y puede ser hasta hiriente, cuando no desacertado en su expresar. Por eso, a veces algunos medios no habilitan esta posibilidad del comentario. ¿Qué más tiene este texto de la actualidad? Porque esto es una forma de texto hipertextual, multimedial, interactivo, texto al fin, que existe la posibilidad de ampliar, de acceder a enlaces que nos trasladan a otra página afín o no, o a otra solapa dentro de la misma plataforma que amplía sobre el tema, o que vincula con temas asociados. Entonces eso amplía mi universo conceptual y me hace leer, porque para poder hacer clic en esa solapa tuve que leer lo que dice la solapa. Para ver si me interesa lo que está del otro lado de la solapa, tengo que leer el título y el copete de ese nuevo artículo. Para poder volver y seleccionar de nuevo otro enlace sobre el que hacer clic, deberé leer qué palabra es la que está resaltada con azul y subrayada para poder hacerle caso a ese link. Entonces, la hipertextualidad, que hace algunas páginas se traducía en un libro de X materia, amplía el concepto de mitologías americanas con un recuadrito. En esta página se habla de la narración. Bueno, acá me habla del narrador, que es... Eso vendría a ser el prototipo, el comienzo de lo que luego fue la hipertextualidad, ¿no? Ampliar y hacerlo a mano, que no tenga que recurrir a un diccionario o a otro libro, porque eso me da trabajo. Yo sé que alguien va a decir, bueno, pero consultar libros también es una experiencia formativa. Sí, lo es. Ahora, es mucho más práctico que en milésimas de segundos yo pueda hacer clic a 15 milímetros y ya me entere lo que significa una palabra, antes que vaya a un diccionario, abra las páginas, por orden alfabético busque tal o cual palabra. Entonces, facilita mucho más, dinamiza mucho más la experiencia lectora. También sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, esta es una usina de haraganes. El lector se hace cada vez más holgazán porque se le sirven todas las facilidades. Bueno, no puedo cuestionar esa afirmación, pero tampoco podemos por ello invalidar la riqueza de los textos multimediales, hipertextuales e interactivos. Que este texto tenga un video que se pueda asociar para escuchar un testimonio, hace que yo diga, bueno, sí, leo menos porque pude haber leído pregunta-respuesta, 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 media carilla. Sin embargo, haciendo clic, escucho la entrevista. La escucho, no la leo. Y ahí estoy sumándole a mi experiencia lectora, mi experiencia también de escucha. Y la escucha es una de las 4 habilidades que como docente debo estimular. No solo leer, escribir, sino también escuchar y hablar. Escuchar atentamente es una habilidad más. Así que si tenemos que mirar el vaso medio lleno, les diría que son muchos los aspectos positivos de estas nuevas formas de leer. Digo nuevas, y ustedes dirán, qué estúpido, está diciendo que es novedoso una página web. Bueno, digo nueva en contraste a esto. ¿Saben? Anterior le llamo a esto, y nuevo a todo lo posterior. Así que no crean que nuevo es porque lo descubrí
en el 2022. Nuevo porque responde a una lógica que vino para quedarse y vino para potenciarse. Porque la realidad es que hace algunos años, quienes tienen algunos más años en sus DNI, no sé, los primeros que empezaron a usar computadoras, no sé si se acuerdan del Encarta, la enciclopedia Encarta, esas enciclopedias online para los que tenían internet y para los que no, se compraba en CD, permitía el hipervínculo, que era la gran novedad, que uno leía un artículo sobre Picasso, usaba la palabra Guernica subrayada con azul y en azul, y uno podía hacer clic y enterarse dónde está, cuántos habitantes tiene, y seguía leyendo y leía la palabra surrealismo. Entonces uno hacía clic y se enteraba lo que era el surrealismo con un artículo que se abría de manera veloz. Eso fue, en los años 90, una revolución para el consumo enciclopédico del saber. Eso fue el puntapié de lo que estamos viendo en pantalla, de la multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad como parte del proceso lector. Un lector del 2022 tiene que estar capacitado para esto y también para los textos aburridos. Y ahí viene el desafío que tenemos todos. Y disculpen por usar la palabra aburrido, porque que sea aburrido depende de cómo lo presente yo, ¿no? O de cómo se dé la dinámica en el aula. Y dije aburrido porque a simple vista parece tener pocos matices, no tiene colores, no tiene paratexto, y me parece no equivocarme si digo que la bibliografía que consumimos en el nivel superior no suele ser muy adornada. Se suele parecer más a esto, porque viene de libros pensados para adultos, y no a esto. Está bien, porque es parte de procesos de crecimiento. Se supone que un adulto no se va a dejar condicionar, se supone, dije al comienzo, no se va a dejar condicionar por lo atractivo de la interfaz y por lo aburrido de las 17 fotocopias sobre un ensayo escrito por un español y que es solo texto, 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 texto. Entonces, qué desafío que podamos hacer convivir las dos cosas. Y como dijeron recién, no abusemos del recurso del video en detrimento de los textos, y tampoco abusemos del recurso de la hipertextualidad y la multimedialidad en detrimento de textos prosaicos de autor, decía recién Soledad, que sean textos que vengan de alguien que los haya escrito, que los firme, así nosotros podemos tomar posturas críticas. Así que ojalá podamos hacerlos convivir y no mal acostumbrarlos a un formato o a otro formato. Andrés. Sí, Juan. Perdona que te corte, justamente en sintonía con lo que vos venías diciendo y un comentario. Sí. Quizás el desafío sea pensar cómo vinculamos estas lecturas que traen nuestros estudiantes hoy con las propuestas didácticas que elaboremos. Los aportes de estas lecturas de nuestros estudiantes pueden ser muy interesantes, no todo es tan malo. Lo dijo Macarena Alarcón. Bueno, Macarena, qué lindo, qué lindo. Si en algún momento se percibió que en mi prédica dije que esto era nocivo y que nos estaba llevando cada vez más a perder la calidad, bueno, no fue mi ánimo, lejos de eso. Al contrario, la invitación es incorporémoslo. Y como dice ella, es un desafío. Es un desafío vincularlos y no verlos como formas antagónicas. Pueden convivir, pueden ir alternándose para que el estudiante vea que no siempre se accede de la misma forma al saber. Hay algunas formas de acceder más sencillas, como la que estamos viendo en pantalla, y otras que no lo son tanto, porque me requieren durante la lectura del manual, del libro o de la fotocopia, me requiere un teléfono al lado para ir googleando palabras que no comprendí. Entonces, sí, es probable que en la fotocopia, que fue escrita por un licenciado en Ciencias de la Educación, becado por el CONICET, que publicó un artículo XX, y yo lo estoy leyendo, aparezcan conceptos que yo necesite googlear como estudiante de primer año. Y está bien que eso pase. Es necesario que eso pase. Lleva más tiempo. Puede entrecortar la lectura
Bueno, que la entrecorte. Es una necesaria interrupción de la lectura. Todo eso hace a que se entienda que leer no es solo recorrer letra por letra en orden de izquierda a derecha lo que dice un texto. Leer es mucho más que eso. Así que qué bueno que generemos la conciencia de que la lectura a veces es más esforzada que en otros casos. Y por eso, como dijeron hace un rato, hacerla o empezar a hacerla junto a los estudiantes es muy bueno, porque les vamos dando en el medio tips, quito el anglicismo, les vamos dando en el medio recomendaciones para tener éxito cuando les toque hacerlos solos a esa tarea. Bueno, les decía hace un rato que hice algo de espionaje, porque para poder armar estos sábados, yo me dije, ¿qué hago? ¿Vengo con teoría, saco de libros, de autores, de pedagogos españoles, o me apoyo en experiencias de Entre Ríos y en lo que está pasando en las aulas de los profesorados entrerrianos y de los institutos de formación docente de Entre Ríos? Opté por lo segundo. Y me encontré con los tipos de textos que se suelen solicitar en las cátedras de nivel superior. Yo encontré 5 como los más frecuentes. Tuve que hacer un ranking de los más pedidos y consumidos en el nivel superior, pero ¿les parece que en lugar de decirlos yo, ustedes lo puedan hacer? Que ustedes, dejo de compartir por un momento, así puedo ver el chat, que lo extraño, que ustedes vayan escribiendo en el chat el tipo de texto que creen. No tiene que ser autorreferencial, puede ser que piensen en primer año, en lo que vieron que están haciendo sus alumnos. ¿Qué tipos de textos vendría a ser la consigna? ¿Están circulando, están siendo exigidos en los primeros años o en los segundos, terceros del nivel superior? A ver qué va saliendo. Con Juan vamos a ir viendo en los chats los tipos de textos. Informes de investigación. Ensayos. Monografías. Monografías. Artículos. Propuestas didácticas. Ajá. Y en textos argumentativos, relatos y narrativas se les solicitan a los alumnos, trabajos de investigación, otra vez monografías, narrativas, textos argumentativos, narrativas, artículos, trabajo de campo, dice Diego. Ajá. Textos de investigación, trabajos de investigación, informes de investigación. Ensayos. Y yo haciendo espionaje cuando estaba toda la información acá, pude haber esperado a hoy. Bueno, no importa porque Textos disciplinares, perdón Andrés, científicos, ciencias sociales, educación, entrevistas, análisis de textos, artículos académicos, capítulos de libros. Bien, bien, bien. Qué lindo, qué rápido los aportes que hemos estado leyendo. Análisis de películas, síntesis y resúmenes, buen dato. Análisis de películas. Bien. Si surge uno luego de análisis de película, lo comentamos después. Les cuento que en el espionaje que hice, me encontré seleccioné 5 de los trabajos más pedidos o de los tipos de textos más consumidos, quise decir. Ensayos, informes de lectura, trabajo, así como escucharon, trabajo. Tienen que presentar un trabajo sobre la revolución industrial y tienen que incluir a 2 autores por lo menos y se tiene que notar lo que opinan al respecto. He leído eso. Trabajo. Los mandaron a hacer un trabajo. Después,
monografías y narrativas. Eso es lo que más encontré en los profesorados donde estoy. Y ahora me estoy, gracias a sus aportes, enfrentando a artículos, propuestas didácticas, claro, algo ya más llevado a la clave del aula, trabajos de investigación, informes de investigación, no lo tenía presente, trabajos de campo, textos argumentativos, que podría estar dentro de monografía, dentro de ensayo, ahora vemos, muy bien, textos disciplinares propios de cierta materia, entrevistas, capítulos de libros, seguramente libros que exponen o que argumentan, síntesis y resúmenes, como estrategia de abordaje textual, riquísimo el que pide eso. Ensayos, libros de algunos artistas, artículos académicos. Yo creo que artículo académico, a diferencia de un artículo genérico, reviste mayor complejidad. Se me ocurre que es como un paper científico o un texto de divulgación científica. Así que bien por los que se animan a ese tipo, a ese registro, ¿no? Y un dossier con varios textos de varios autores. Muy bien. Perdón, ¿son textos que les hacemos escribir o leer? Las dos cosas. Ah, bien, gracias. Las dos cosas. Bueno, hay uno de los textos que acabo de leer que es textos, análisis de películas. Así, dicho análisis de película, pedir que se haga un análisis de una película puede abrir el abanico a cualquier cosa, desde 4 parrafitos en los que opino sobre la música, sobre el sonido, sobre las actuaciones, y en el último párrafo digo, bueno, los temas que se pueden reflexionar a partir de esta película son pum, pum y pum. Puede ser un análisis humilde o puede ser un análisis más exhaustivo. Yo entiendo que en todos estos casos, presentaciones en PowerPoint, eso no lo había visto. A veces se producen cosas más creativas, como revistas. Cierto, sí, sí. Claro, corriéndose de los formatos convencionales están las revistas y las fanzines. Bien. Lectura y análisis de obras pictóricas. Ajá, cierto. Aplíquese a libros de literatura, aplíquese a cualquier expresión artística, ¿no? Lectura y análisis. Y producciones audiovisuales. Lo pido, lo exijo como docente, pero también lo comparto para que lo consuman. Producciones audiovisuales. Bueno, de todo. Evidentemente es muy amplio el abanico y en consecuencia, porque todo lo que parece rico en apariencia tiene también sus costados grises u oscuritos. ¿A qué me refiero con esto? No es una pregunta que le hago a nadie. Claro que el análisis de películas va delimitado con consignas y ejercicios. Está bien, Diego, sí. No es que los largás y les decís, analicen la película y tráiganla para el jueves. No. Bien orientado a eso, sí, sí. Con distintas dimensiones. Está perfecto, sí, sí. Se deduce que todo esto se hace con una preparación previa. No es que en los 2 minutos previos a finalizar la clase se les da la consigna y suerte para la semana que viene. Está bien. Se supone que un docente organiza, orienta y prepara al estudiante para que lo haga a conciencia. Les decía recién que todo esto puede tener sus grises o puede generar inconvenientes en tanto que no todos nosotros entendemos lo mismo por ensayo. No todos nosotros entendemos lo mismo por monografía. No todos nosotros entendemos que es lo mismo un informe que un informe de investigación o un informe de lectura. Me encontré hace un par de semanas en un profesorado con que 3 profesoras concebían que un informe de lectura era distinta cosa. Entonces yo decía, pobres estudiantes que
una profesora les pide con un criterio, otra con otro, y otra con otro, y venía yo a ser el que tenía que, yo les doy oralidad, lectura y escritura, una materia de primer año, y me preguntaron, ¿y cómo tiene que ser? ¿Como lo dijo la profesora A, la B o la C? Yo enseguida miré quiénes eran A, B y C. A está por jubilarse, B está recién recibida, C se recibió hace 15 años, pero fue formada por docentes del pasado, pero está súper actualizada. Entonces, no sé si está bien lo que hice, pero necesité, para poder orientarlos, ver de quiénes venían esas consignas, y me di cuenta que cada una tenía una concepción diferente del informe de lectura. Yo lo que busqué es los puntos en contacto, ¿no? Dividimos el pizarrón en 3, nos aseguramos de hacia dónde quería llegar y qué caracteriza en común a las consignas que les dieron. Algunas consignas eran muy escuetas y daban mucho margen a la libertad, y otras no tanto, pero me testimoniaban los estudiantes que en las consignas escuetas suele ser la de una profesora que luego les pide que reformulen, que corrijan, que amplíen. Entonces, esto no es una crítica, esto es una apreciación de cómo los docentes, sin quererlo, porque no hay malas intenciones en nosotros. De hecho, esta señora que pide la reformulación 2 o 3 veces del trabajo, trabaja 4 veces más que otra. Entonces, lo hace porque quiere que el alumno se supere, lo haga mejor, pero evidentemente a cada una de estas formas de relacionarse con el saber le corresponde una serie de atributos que no son unificados, que no están unificados. No nos hemos puesto de acuerdo todos los docentes del país o de Entre Ríos para solicitar que las monografías tengan tal estructura, que predomine la argumentación por sobre la exposición, que haya fuentes en papel y no solo recursos audiovisuales. No hay un acuerdo en esto. Esto depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno y depende de que lo clarifiquemos frente al estudiante para que no crea que somos contradictorios entre nosotros. Eso sería triste, que el estudiante vea que nos contradecimos y que cada quien pide lo que quiere, como tiene ganas. En realidad hay razones detrás. En toda decisión pedagógica nuestra, detrás hay objetivos bien claros y hay criterios. Y como estamos ante estudiantes que pueden entendernos y pueden entender qué criterios nos mueven, no está de más que los clarifiquemos, que los pongamos en común y que les contemos. El trabajo va a tener este formato porque espero observar tales o cuales habilidades. Se va a hacer en tales o cuales plazos porque la competencia que quiero que se despliegue tiene que ver con esto. Si el estudiante sabe desde el minuto 0 por qué pido lo que estoy pidiendo, lo va a hacer a conciencia y hasta lo va a hacer con más gusto, porque no lo va a ver como una imposición caprichosa de un docente que quiere cumplimentar una instancia de evaluación. La va a hacer porque sabe que aquello es por su bien y es para que él vaya mejorando en materia de lectoescritura. Yo les agradezco esta información que me pasaron recién. Sí, dice Diego que es una gran problemática en todas las instituciones porque, sí, hablamos de distintas cosas cuando hablamos de lo mismo. Le llamamos igual, pero nos referimos a distintas tipologías. Bueno, vamos al tema de las tipologías, que es lo que me preocupa, que es lo que quiero que nos ocupe hoy, porque en base a esto es que nos vamos a ir moviendo en los encuentros próximos. Concretamente les cuento que en los encuentros próximos nosotros vamos a ir deteniéndonos en los textos que más circulan en los ambientes superiores, y por eso es que si uno busca en cualquier libro o página de internet qué tipos de textos existen, se va a encontrar con cientos de clasificaciones diferentes. Se va a encontrar con autores que los catalogan según el objetivo, según el formato, según el ámbito de circulación.
Entonces van a ser muy distintas las taxonomías, las tipologías de textos. Acabo de dar por sentado que todos sabemos lo que es un texto. Lo vamos a retomar, pero a priori les diría, un texto tiene que tener coherencia, cohesión y adecuación. Para que un texto sea texto y no un conjunto inconexo de palabras, tiene que tener unidad temática entre los distintos párrafos. Los párrafos tienen que tener progresión temática, se tiene que ir hablando sobre un asunto más o menos afín. Si el texto empieza hablando sobre la célula, no puede tener 7 párrafos que hablen sobre las consecuencias del COVID en Argentina. Tiene que haber unidad temática, tiene que tener una cantidad razonable de palabras, tiene que tener una estructura interna marcada. O sea que difícilmente en nuestros ámbitos de trabajo, salvo que haya entre nosotros algún docente de nivel primario, difícilmente en nuestros ámbitos de trabajo nos encontremos ante textos incoherentes. Una frasecita suelta puede ser incoherente porque esté mal redactada, pero un texto incoherente no es propio del nivel secundario ni superior. A lo sumo es un texto que tiene falencias en su cohesión, es decir, en cómo están vinculados sus elementos. Este párrafo está mal articulado con el siguiente, pero la incoherencia es algo mucho más profundo. La incoherencia es propia de patologías mentales que impiden la vinculación de temas y hace que se torne incomprensible el objetivo central del texto. Así que yo les diría que usar la palabra incoherente para un texto que se nos presentó es muy duro, es exagerado. Nos llegan con problemitas. ¿Tiene que ser adecuado un texto para ser texto? Sí, porque tiene que partir de presuposiciones. Digamos, si es un texto de nivel superior y estoy hablando sobre los conflictos bélicos de Europa del Este, yo presupongo que un estudiante de nivel superior sabe lo que es bélico. Entonces ese texto no tiene que aclarar bélico, todo lo relacionado a la guerra. No, para que sea adecuado tiene que también dar por presupuestas ciertas cosas. Tiene que haber implicaciones, temas que se vinculen con otros y que los impliquen de manera directa o indirecta. Tiene que ser adecuado en ese sentido, tiene que tener unidad temática. Y tiene que tener claramente un tema, un destinatario claro, presentar una situación que sea distinguible. Y por último, y no menor, tiene que haber formalmente relación entre sus partes. Internamente el texto tiene que estar bien articulado. El párrafo 2 se tiene que vincular con el tercero, con algún tipo de conector, tiene que haber pronombres que retomen palabras anteriores, tiene que haber sinónimos, tiene que haber palabras que se vinculen al mismo ámbito. Todo eso hace a que un texto sea texto y se pueda llamar texto. Así que los habrá de mayor o menor calidad textual, repito, textual. No podemos medir la calidad conceptual de un texto y si lo hacemos puede llegar a ser duro para un estudiante que se le diga que este texto no tiene calidad. Tratemos de evitar esas expresiones que puedan doler mucho. Bueno, entonces, si todos partimos de la base de que sabemos lo que es un texto y que sabemos que hay tantos textos o tantas variedades de textos como personas haya en el mundo, en general, a cualquier tipo de texto que pasa por nuestra cabeza lo puedo nominar sumándole el sufijo ivo, tico, ario, ¿no? Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, administrativo, científico, periodístico, jurídico, directivo, dramático, publicitario, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos que ven acá son algunos, una docena de las varias docenas que existen en los distintos libros. No hay una clasificación unificada que les pueda decir, esta es la que nos rige a todos, basámonos en esta.
basémonos en esta. Eso no va a suceder. Pero sí va a suceder esto. Y esta es la invitación que les hago y me parece que es lo más importante del encuentro de hoy, que podamos todos, los que estamos aquí reunidos, desde hoy y hasta el último sábado, usar este mismo idioma, usar esta misma clasificación que están viendo acá, no porque tenga ganas y sea mi capricho, sino porque es la clasificación más extendida que existe en los ambientes académicos. Esta clasificación que están visualizando proviene de Marta Marín, un libro llamado Lingüística y Enseñanza de la Lengua, de editorial Aike. Ese libro está completamente digitalizado, tiene 178 páginas, pero por este primer encuentro les diría que solamente el capítulo 6 es el interesante, que es este, el que trata sobre las tipologías textuales, los tipos de textos, cuáles son sus tramas, cuáles son los que más circulan, qué implicaciones pedagógicas tienen. Ese apartado les va a gustar mucho a todos y hay un poquito de práctica para ejercitarlo. Así que esta clasificación de Marta Marín, que es la que estamos viendo acá, es la que, es la que va a caracterizar todas las reflexiones que hagamos desde hoy hasta nuestro último encuentro. Miremos, por favor, por un lado las columnas y por otro lado las filas que están en colores, están sombreadas. Ahí tenemos el nombre que se le suele dar en los libros a los tipos de textos cuyas funciones son esas 4 y cuyas tramas, es decir, sus formatos, son esos 4. Como en toda tabla de doble entrada, la coincidencia de una función con una trama caracteriza un tipo de texto, o al revés, un tipo de texto X va a tener una trama y una función coincidentes. Por ejemplo, vamos a lo más básico, cuento, que es el formato textual al que más estamos habituados desde primer grado, desde nivel inicial. El cuento es de trama narrativa, tiene un formato narrativo, cuenta hechos de forma cronológica, por eso está en esta fila, y su función es literaria, porque es un texto hecho y escrito y pensado con fines literarios, para darle belleza y para circular en el marco de la ficción. Así que cuento esté en esta celda entre narrativa y literaria no es casualidad. Responde a la esencia del tipo de texto. Ahora vamos a poema, por ejemplo. El poema es literario y al mismo tiempo descriptivo, porque se describen las características de la chica, del amor, de la soledad, bla, bla, bla. Vamos a otro tipo de texto. Una noticia sobre un episodio, o una crónica, si quieren, sobre un episodio que tuvo lugar o va a tener lugar. Ahí se narra todos los minutos previos al intento de magnicidio, se narra lo que pasó después. Eso es lo que justifica que sea trama narrativa. Su función es informativa. Por eso es que la noticia pertenece a esta convergencia de tramas y funciones. Informativa, narrativa. Una entrevista al nuevo ministro de Economía que habla sobre sus nuevas políticas tiene una trama que es conversacional o dialógica y al mismo tiempo informa. ¿Vieron? Es como una batalla naval. Uno va viendo la función del texto y su formato. Todos los textos que existen en el universo de las letras pueden catalogarse usando esta tabla. Y esta tabla nos permite a nosotros, educadores, ponerle nombre a las cosas y no llamar texto. Escriban un texto. Bueno, sí, texto es muy amplio. Podemos decir, escriban un texto argumentativo. Escriban un texto informativo. Escriban un texto narrativo. Escriban un texto conversacional. Si le quieren llamar específicamente
entrevista, artículo de opinión, informe, cuento, narrativa, háganlo. Ese ya sería el nombre específico del tipo de texto. Pero como para ir familiarizándonos con las palabras que le son propias a las características de estos textos, no podemos eludir esta clasificación, por eso les pido que la tengan muy presente. Es más, les pediría que para los próximos encuentros a esta pantalla la tengan impresa y a mano, o la tengan transcripta en una hoja, porque es muy útil. Y si pinté de rojo y subrayé informe y monografía, es porque son los dos tipos, bueno, y por lo que veo, las narrativas están en todos lados, no solo en las prácticas. Bueno, las narrativas deberían estar pintadas también de rojo. Van a ser los tipos de textos que nos van a llevar un poquito más de tiempo y concentración en los próximos sábados, ¿saben? Por eso es una promesa que vamos a ampliar. Esto no queda solamente en una mención fugaz. Vamos a ampliar al respecto. Andrés, perdóname que te interrumpa. Acá preguntan si va a estar disponible en la plataforma. Todo esto que estamos viendo, gracias Juan, se va a cargar ni bien termine este encuentro en la plataforma para que todos tengan acceso. Y acá, sí, definitivamente, todo esto se carga en breve. Siempre va a ser así la metodología. Luego del encuentro se sube la clase completa para que puedan mirarla y para el encuentro próximo tengan más frescos algunos temas. Sí. Pregunta si el libro también va a estar subido. También, en la sección archivos. Sí. En la sección archivos se sube el libro completo de Marta Marín. Por ahora, capítulo 6 es el que nos interesa. Ambos documentos van a ser cargados en los próximos minutos. Sí. Bueno, entonces, partiendo de la base de que necesitaremos aunar criterios en materia de nombre, de cómo llamarle a las cosas, es que hice espionaje interno, esto es, en la misma plataforma que estamos usando, con absoluto respeto, no con permiso, pero con respeto. Un conocido directivo que tenía en mi colegio decía, yo no sé pedir permiso, pero sé pedir perdón. Bueno, en este caso no es un espionaje con malas intenciones. Justamente en esta consigna que les dieron a ustedes la semana pasada, el profesor con mucha astucia eligió pedirles un escrito, por eso lo puse en negrita, en el que deban reflexionar sobre bla, 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 bla. El profesor no los quiso condicionar, no les quiso decir, escriban un informe, escriban un artículo de opinión, escriban una narrativa, escriban una carta en la que... No, él prefirió decirles, láncense a un escrito. Me parece que con la intención de que ustedes exploren la tipología textual que prefieran. Por eso aclaro, ejemplo. Esta no es una actividad que yo les esté pidiendo. Esto ya lo tienen en la plataforma y corresponde al profesor del módulo que terminaron el sábado pasado. Él les pidió un escrito. Les anticipo que voy a hacer esto con frecuencia. Voy a mirar lo que están haciendo en otros módulos y voy a ir haciendo comentarios no personales ni cuestionamientos, sino que vamos a aprovechar lo que está circulando en nuestro entorno para cuestionarnos si un genérico como escrito me sirve y, en tal caso, si voy a poder llegar a decidir un texto particular. Alguno de estos, cualquiera de estos es un escrito. Así que entiendo que no va a estar mal o no va a ser impugnable si presentan un texto del formato que fuere. Él dijo escrito. Ahora, la condición es que hablen sobre las resoluciones y cómo orientan para organizar las planificaciones. O sea que yo a priori, yo personalmente, interpreto que ese escrito deberá tener un contenido argumentativo. Así que tengo la sensación que deberán manejarse en esta fila, la de la trama argumentativa. Pero bueno, eso ya queda a criterio de ustedes. Lo pueden charlar con el mismo docente y preguntarle,
con este formato está bien, profesor. Bueno, usted evacúen la duda, no se queden con la inquietud porque en algunos casos es peligroso, porque el docente da por presupuesto algo y puede que ustedes tengan otro presupuesto. Bueno, señores, como para no quitarles más tiempo, así pueden tomarse luego el recreo antes de continuar con la materia siguiente. En síntesis, en este encuentro nos hemos cuestionado sobre que no hay textos incoherentes en el nivel superior, que a lo sumo hay textos con fallas, pero que no vamos a encontrarnos con textos incoherentes. No le dedicamos mucho tiempo, y probablemente lo hagamos en el futuro, a las dificultades que suelen tener los textos del nivel superior, que hace que estos no sean textos. ¿Vieron que hablamos de cohesión, coherencia y adecuación? Bueno, hay algunas dificultades que hacen que el texto se desluzca o se desnaturalice. Bueno, veremos luego más ejemplos. Después, y esto alguien ya lo consultó, la pregunta es, ¿nosotros hacemos producir textos a nuestros alumnos o solo los consumimos? Si solo les hacemos leer textos, nos está faltando una pata de la mesa, o dos patas de la mesa, que es la de la producción. Un alumno que no produce es un alumno que está ejercitando la mitad de las habilidades que debería. Así que, como docentes, aspiremos a ambas cosas. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿ofrecemos variedad de tipologías textuales? Siempre giramos en torno al informe, presenten otro informe. A ese informe agréguenle un video, pero siguen siendo un informe. Presenten un informe en formato audio, un informe en formato escrito, un informe de A2, un informe grupal, hacemos una puesta en común del informe. Bueno, la variedad de tipologías hace también a la variedad de estímulos y en consecuencia en esa variedad se aprende mucho. Bueno, otra pregunta es si hay algún tipo de texto de los mencionados antes que nunca hayamos usado y que podríamos llegar a usar. Eso sería lo lindo de estos encuentros, que nosotros nos llevemos ideas como para explorar nuevas formas de textos y nos corramos de los que habitualmente ofrecemos. Bueno, después hablamos sobre la fragmentación textual, si es un problema o debemos aprender a convivir con ese problema, entre comillas. Y por último, si nosotros estimulamos una práctica estratégica de la lectura multimedial, hipertextual e interactiva. O si seguimos frente a los mismos soportes. Esta creo que es la pregunta que más nos interpela para ver si estamos actualizados y con ganas o somos ultra ortodoxos y nos parece que estas formas son propias de los haraganes que se la pasan todo el día con el teléfono. Bueno, preguntas todas, para las que no espero respuestas ya, sino que nos las llevemos y nos sigamos preguntando, y cada vez que estemos en el aula y cada vez que demos una consigna, nos planteemos, ¿estoy haciendo todo lo que puedo para favorecer una escritura académica de mejor, iba a decir calidad, pero sé que tiene mala fama la palabra? Entonces voy a decir, ¿estamos haciendo todo lo que podemos para llevar adelante una propuesta de escritura académica variada, rica, constructiva y sugestiva? ¿Vieron cómo a veces hay que cuidar las palabras para evitar que se nos encasille dejo de compartir, en un posicionamiento muy antiguo? Bueno, no es mi intención, pero sí también es poner sobre la mesa que cada uno de nosotros no puede quitarse de encima su formación de base, sus experiencias personales, y en este caso se me pudieron haber escapado algunas frases o palabras que retrasan algunas décadas. Si eso pasó, les reitero, tomen nota y compártanlo. Seguramente, a ver, no me interesa nada más, esperen a nuestros alumnos que lean y escriban. Bueno, seguramente en el encuentro próximo podrán hacer aportes, o les voy a pedir cuando empecemos que hagan alguna valoración sobre lo visto hoy. Esto fue muy acelerado, yo les pido perdón porque fueron 2 horas de mucho Andrés
y poca gente expresándose, pero espero que los próximos encuentros sean más interactivos y eso va a depender de mí, que les dé más la palabra o les haga más preguntas, o de ustedes también que se animen, que levanten la mano y que interrumpan sin ningún tipo de condicionantes. ¿Saben? Estamos para construir juntos, para reflexionar juntos, no para criticar a otros, sino para ir llenándonos de nuevas estrategias. Esa es la idea, señores. Bueno. Bien, Andrés. Espero que no haya sido pesado, y si fue así, háganme recomendaciones. En el aula lo pueden hacer, y durante el próximo sábado también pueden hacer sus aportes y revisaré para que los encuentros sean ricos y no les pese estar un sábado temprano escuchando a un pesado, o a dos pesados, porque Juan también está por acá. Bueno, sí, Juan. Detengo la grabación, así damos por concluido el encuentro, por lo menos de esta parte de la mañana. Si bien vos terminás, Andrés, nosotros vamos a continuar en el módulo siguiente. Perfecto. Bueno, que tengan todos un muy buen sábado, buen fin de semana, y nos vemos el próximo, si Dios quiere.